todo lo que nos ha contado. Gracias por la labor que hace. Y doy gracias porque, bueno, el título que he puesto para esto que os quiero reflexionar hoy, que os quiero contar hoy, es una conspiración de gratitud. No sé, me ha gustado ese nombre, esa expresión, y la he leído en un sitio y me ha parecido chula, ¿no? Y bueno, y siempre que empiezo a hablar, yo siempre que empiezo a compartir, siempre doy gracias, y siempre doy gracias a... Lo primero, a los que me vais a escuchar, porque o algunos estaréis escuchándome porque no os queda más remedio, porque ya parece como que estáis en una encerrona, ya no podéis salir. Otros me escucharéis porque realmente tenéis ganas de que el Señor os pueda hablar. Siempre doy gracias a Marisol, a mi mujer, porque es la que se tiene que quedar a veces haciendo cosas mientras yo me dedico a preparar esto o a rezar. Hoy no está aquí para que se lo pueda agradecer, pero bueno, también le damos gracias. Está Marisol y alguna gente de la comunidad se han ido a Salamanca en misión a aprender más de Godly Play para los niños. Han ido a un retiro de Godly Play. Y también pues tenemos que estar agradecidos por eso, y sobre todo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque Él me lo ha dado todo y me permite hoy estar aquí hablándoos, ¿no? Que para mí es lo más chulo que puedo hacer, ¿no? El otro día estaba comiendo en casa, hace aproximadamente 10 días, 15 días, por ahí, y bueno, no sé si ya se habían levantado de la mesa. Yo me quedé con Pablo, con mi hijo pequeño, comiendo, que tiene 7 años, está ahí en la guardería, y resulta que me pidió que le diese agua, ¿no? Y yo le serví agua en el vaso y me miró con una gran sonrisa y me hizo: gracias, papá. Y por alguna extraña razón, ese gracias, papá, que me dijo con una gran sonrisa, pues me llegó, ¿no? O sea, de repente es como no estás acostumbrado, ¿no? Parece que las cosas que se hacen en casa es lo normal. Tú a un hijo le das de comer o le haces cualquier cosa en casa, la cama o lo que sea, y el hijo te dirá qué es lo que tenías que hacer, que para eso eres su padre, ¿no? Que tú lo que tienes que hacer es esto y tal, y entonces las cosas no se agradecen, ¿no? Las cosas normalmente que se supone que se tienen que hacer porque son obligaciones o que son... Y no es así la cosa, ¿no? A mí quizás me llamó la atención por eso, ¿no? Además de la forma en que se expresó. Y era un tema que yo traía ya en mente porque era un tema del que había estado oyendo hablar. Y tampoco me tiene que sorprender que un hijo te dé las gracias, porque lo cierto es que a nuestros hijos les intentamos enseñar que sean educados, ¿no? ¿Cuántas veces le dices: dile al Señor gracias, que te acaba de dar un caramelo, dile al Señor gracias, no sé qué? O sea, intentamos a nuestros hijos educarles en ser agradecidos, ¿no? Nos parece como un bien. Y muchas veces tampoco sabemos de dónde viene eso, pero pensamos que es algo que socialmente pues, es lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que la gente sea agradecida, ¿no? De hecho, la vida está llena de frases hechas y de dichos, ¿no? Sobre la gratitud, sobre cuál es la más famosa, ¿no? ¿Cuál es la más famosa? Es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Esa se dice de todos los lados, pero también hay otras muchas. La gratitud es la memoria del corazón, o de desagradecidos está el infierno lleno, el mundo lleno. El que no agradece al diablo se parece. Bueno, hay 1000 expresiones, 1000 refranes. El refranero está lleno de refranes sobre la gratitud, ¿no? Sobre la gratitud y sobre la ingratitud, ¿no? Y debe ser un tema importante esto de la gratitud, porque ya os digo que nos empeñamos en que las personas, en nuestra familia, por ejemplo, nuestros hijos sean agradecidos, ¿no? Entonces debe tener alguna importancia, ¿no? Esto del agradecimiento, ¿qué es? Yo a medida que os vaya hablando vais a entender un poco por qué os quiero hablar hoy de esto, ¿no? El agradecimiento, se supone, la definición o lo que quiere ser es que es un sentimiento. El agradecimiento es un sentimiento de estima que nos queda tras recibir un favor de alguien, ¿no? Es un sentimiento que nos queda. Y es un sentimiento que nos mueve a corresponder. O nos mueve a gratitud. O sea, nos queda un sentimiento de agradecimiento y eso nos mueve a ser agradecido con esa persona que nos ha hecho ese favor, que nos ha hecho ese bien, ¿no? Pero como todos los sentimientos, diría Amador, que es psicólogo, diría, pues se puede disociar, ¿no? Tú puedes tener ira, puedes estar lleno de rabia y atacar a alguien, ¿no? Pero también puedes tener ira y controlarla, ¿no?
Lo mismo pasa con la gratitud. A ti te pueden hacer un gran favor y decir, pues muchas gracias, ¿no? Y no muestro ese sentimiento que me ha quedado, no lo demuestro, puedo quedármelo para mí, ¿no? O todo lo contrario, puedo mostrar gratitud y luego en mi interior estar lleno de resentimiento, pero yo puedo tener un gesto por encima de lo que estoy sintiendo. O sea, se puede disociar. Esta es una cosa que se puede disociar, pero el verdadero sentimiento de agradecimiento al que nos vamos a ir, al que nos interesa, es el que se siente y se devuelve, se transmite que estás agradecido, ¿no? Que estás lleno de gratitud, que lo correspondes, ¿no? Bueno, la gratitud tiene que ser una cosa muy importante, porque yo me he puesto a mirar y hay montones de estudios de lo más surrealista que podéis saber que se dedican a estudiar sobre la gratitud, pero una cosa exagerada, ¿no? La gratitud tiene muchos beneficios para el ser humano, muchos beneficios, porque produce promoción de los vínculos y de la sociabilidad. Bueno, esto ya es evidente. Si tú haces un favor a alguien, siempre estás esperando un poco que te corresponda por un lado, la otra persona, tú en el momento que te has sentido que te han hecho ese favor, devuelves ese bien que te han hecho pagándolo con otro bien, ¿no? O sea, tiene un favor de promocionar vínculos, de sociabilización, de que la sociedad funcione como de una manera correcta, ¿no? Tiene también, hay estudios que demuestran que produce beneficios a las parejas. En el matrimonio, ser agradecido en el matrimonio, agradecerle al otro lo que hace que la pareja funcione mejor, que los matrimonios duren más años. Hay estudios que demuestran que un matrimonio en el que se agradecen las cosas, dividen mejores las funciones entre los dos y se llevan mejor y se agradecen las cosas y hay un clima de crecimiento y de fuertes lazos en el matrimonio. O sea que los que estéis aquí casados en vías de ellos o os gustaría, pues pensarlo, ¿eh? Hay estudios que demuestran que la gratitud ha hecho que la especie evolucione, que la especie humana evolucione. Porque antes hablábamos de que tú haces un favor a alguien y esa persona se siente llamada a devolverte el favor, ¿no? Parece que hay una especie como de mercantilismo, ¿no? con el favor que tú haces. Pero es que no es solo así, porque cuando tú haces un favor a alguien, eso se llama reciprocidad directa, ¿no? O sea, tú haces un favor a alguien y esperas directamente que sea recíproco contigo, ¿no? De alguna manera. Pero el agradecimiento también te puede llevar a una reciprocidad indirecta, es decir, al altruismo. Es decir, a mí me hacen un favor y yo siento que tengo que hacer el bien, pero no necesariamente esa persona. Por ejemplo, yo si soy una buena persona en la que me han hecho el bien, me puedo encontrar un bolso o una cartera con 1.000 euros y en vez de quedármelo para mí, pues coger e intentar buscar a esa persona y devolvérselo. Porque siento que el altruismo nace de que alguien ha sido... O sea, yo soy agradecido a que alguien me ha hecho un bien, ¿no? O cedo mi asiento en el autobús, ¿no? Yo voy en el autobús y desinteresadamente hago un bien. Y no necesariamente para que esa persona que no voy a volver a ver me devuelva ese favor, porque yo le dejo mi asiento a alguien y no me va a buscar esa persona otro día para dejarme a mí el asiento en el autobús. Pero sé que ese bien que hago se le hago como a la humanidad, ¿no? O a algún sitio llegará, o que me llegará por otro sitio. O sea, esto se llama reciprocidad indirecta. O sea, yo hago bien, pero no necesariamente busco que me devuelvan, pero sé que ese bien vuelve de alguna manera, ¿no? Esto recordará, esto de la reciprocidad indirecta, algunos recordará, no sé si a todos, pero alguno, a una famosa película de estos últimos años, esto del altruismo, ¿no? Que es la de Cadena de Favores, ¿no? En la cual, pues, el ser humano, pues, se siente movido a hacer cosas por otros y esos otros por otros y al final se va encadenando, ¿no? Bueno, también hay estudios que demuestran, a su vez, que ser generoso, o sea, tener gratitud hacia los demás, repercute en uno mismo a nivel de que nos ayuda a ser más empáticos, más sonrientes, más felices, posiblemente nos mejora el cutis, también. Pues la gente se dedica a demostrar estas cosas. Las demuestra con estudios, coge a personas, les empieza... Hay experimentos de lo más
inverosímil que os podáis imaginar. Hay un experimento en el cual unas personas a las que les han hecho un favor y se han sentido movidas a gratitud, en una situación de que tienen que guardar un secreto, son sometidos a electroshock, y las personas a las que les han hecho el favor aguantan más electroshock a las que no les han hecho el favor, evidentemente. Pero esto dices, vaya tontería, ¿no? Pues no, porque los dos grupos eran amigos y eran personas que tenían que guardar el secreto. Pues a los que le habían hecho el favor guardaban muchísimo más el favor. Pero es que también, por ejemplo, han cogido en Estados Unidos y han puesto en un restaurante, en la nota donde te ponen, por ejemplo, con lo que pagas, o sea, donde te viene la nota de lo que tienes que pagar, pone gracias. Y en otras notas, no. Pues en los que ponen gracias, la gente da un 11% más de propina que en los que no ponen gracias. O sea, que el hecho de que alguien te dé las gracias te mueve a ti a ser más generoso, a ser mejor persona, a yo qué sé qué, te mueve a gratitud. Que te agradezcan cosas te mueve a gratitud. Y esto es una cosa que ya os digo que está, o sea, es demostrada por estudios, ¿no? Hay estudiosos que se dedican a demostrar que mejora la salud, que tener gratitud mejora la salud, la gente duerme mejor, disminuye sus actitudes y emociones tóxicas hacia los demás, le ayuda a tener más recuerdos positivos de uno mismo y de lo que le ha pasado. A los pacientes que están en tratamiento les ayuda a tener más adherencia al tratamiento, tener gratitud. Hay gente que ha demostrado que tener gratitud mejora la sexualidad. Yo no sé si es por lo primero que decíamos de que ayudas a mejorar en las tareas de casa y todo esto, y bueno, tienes más sexo, más tiempo, yo qué sé, pero bueno, hay gente que ha demostrado que tener una actitud de gratitud mejora la sexualidad de las parejas. Hay gente que está demostrando, y esto fijaros, a que no os penséis en qué país están demostrando esto, que hay no la sexualidad, sí, esos son los americanos seguro, pero hay gente que está haciendo estudios y que dice que la gratitud da más años de vida. Esto lo han demostrado los japoneses. Y nadie puede negar que en Japón es el país donde más años vive la gente. Y si os acordáis de las películas de los japoneses, ¿qué es lo que están haciendo todo el rato los japoneses? Gracias y gracias y gracias para acá y gracias para allá. Tienen una actitud totalmente, toda su cultura está basada en la gratitud, todo el rato. Bueno, todo esto que os cuento de la gratitud, os lo estoy contando desde una perspectiva humana o psicológica. Bueno, es un bien, ¿no? O sea, todos estos que os cuento son beneficios para nuestra persona, ¿no? A nivel social, pero y desde la fe, ¿no? ¿Qué es esto de la gratitud a la fe? Porque está claro que hay una gratitud interpersonal, hay una gratitud con las personas, con los demás, pero es que hay una gratitud a lo trascendente, ¿no? Las personas necesitan tener una gratitud a la vida. Hay gente que necesariamente no es cristiana o no cree en un Dios, pero que tiene una gratitud a lo creado, a lo que le rodea, a la vida que le ha sido concedida. O sea, hay gente que tiene una gratitud a algo trascendente también. Pero los cristianos tenemos una gratitud a Dios, tenemos una gratitud a alguien que nos ha dado cosas, que nos ha dado todo lo que somos, que nos ha dado la vida. Posiblemente nosotros tenemos un maestro de gratitud que fue Jesús, ¿no? Jesús nos enseña todo esto de la gratitud, a ser agradecidos. Jesús, en la Biblia está llena de momentos de gratitud de Jesús, de momentos en los que Él muestra su gratitud a Dios, porque a quien muestra su gratitud es a Dios por tantas y tantas cosas, ¿no? En la resurrección de Lázaro, lo primero que hace Jesús cuando está delante del sepulcro de Lázaro es dar gracias a Dios por lo que ya Él está haciendo, que es resucitar a Lázaro. Digo, a Lázaro, no sabía quién estaba hablando. En Juan 11. Y en la última cena, pues Jesús, cuando parte el pan, da gracias a Dios, ¿no? Y en Mateo 11, 25 dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños, ¿no? Jesús siempre tiene en su boca una palabra de gratitud a Dios por todo lo que hace, por todo lo que nos da. Pero si nos quedásemos solamente ahí,
Jesús podía ser un maestro zen o podía ser un maestro en gratitud, simplemente alguien muy sabio que nos habló de lo importante que es ser agradecidos. Pero no es solo eso, ¿no? El cristiano ha vivido una experiencia con el Señor, ¿no? Se ha sentido librado del pecado a través de Cristo, ¿no? Y eso nos ha cambiado la vida. O sea, nuestro ser de ser cristiano es un acto de gratitud por algo que hemos experimentado. Dios nos ha dado una nueva vida. Y entonces nosotros nos llenamos de gratitud a Dios. Tenemos un sentimiento que es el motor de nuestra fe. La gratitud es el motor de nuestra fe. Es el sentimiento que hace que hoy estemos aquí, que hace que a veces suframos cosas, que a veces nos neguemos cosas, que a veces optemos por caminos difíciles. Pues es el sentimiento de gratitud que tenemos a Dios porque Él nos ha librado de nuestro pecado, porque Él nos ha transformado, porque Él ha tomado nuestros pecados. Esto también le pasó a Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Zaqueo, cuando conoce al Señor, cuando Jesucristo entra en su casa, se mueve a gratitud, dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes, voy a resarcir a los que he hecho mal. O sea, porque el encuentro con el Señor, cuando el Señor se lleva tus cargas, te mueve a gratitud. Y he leído en algún sitio que si fuésemos conscientes todo el rato de eso, de ese sentimiento de gratitud, que muchas veces le tenemos en el momento que conocemos al Señor, cuando tenemos una experiencia de conversión, nos llenamos de gratitud hacia Dios y queremos dar toda nuestra vida, queremos cambiar el mundo, queremos... Pero si fuésemos conscientes, como en ese momento, todo el momento, el ser humano decía, este que escribía, que no pecaría nunca, porque tendríamos el corazón todo el rato tan lleno de amor hacia Dios, tan lleno de agradecer, de devolverle al Señor, pero se nos olvida. Ese sentimiento de gratitud desaparece de nosotros. El sentimiento de gratitud a Dios se nos escapa. Y al escaparse, caemos en el pecado, al perder ese sentimiento de gratitud a Dios, ¿no? Mirar, hay países, no sé, porque aquí estamos de muchos países, no sé de los que sois de por ahí, del otro lado del océano, si también se vive el Día de Acción de Gracias, que es el Día de Acción de Gracias lo vive el pueblo americano, que, bueno, tenemos muchas historias de americanos, pero bueno, nos gustan mucho los americanos, sobre todo por cómo viven las cosas, y sobre todo esto es una de las cosas que más nos gustan, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Una nación que tiene un día, nosotros aquí en España no lo tenemos, somos así, todo para nosotros, para la saca, todo para... Pues a mí me encantaría que tuviésemos el Día de Acción de Gracias, que bueno, no solo lo tienen los americanos, lo tienen muchos países, lo tiene Canadá, en muchos países de Europa también tienen el Día de Acción de Gracias, que realmente su origen es el día de la cosecha, la fiesta de la cosecha, que llevaron los colonos cuando se hacía el día de la fiesta de la cosecha, pero bueno, se fue transformando en el Día de Acción de Gracias y es un día en el que se junta la familia, se dan las manos y dan gracias a Dios, o no a Dios, pero sí que se hacen conscientes de todo lo que tienen y de todo lo que son bendecidos, ¿no? Y no sé, a mí siempre me ha parecido una cosa muy chula que ojalá nosotros en familia pudiésemos tener ese sentimiento, ¿no? Mira, esta semana estaba visitando un paciente que está enfermo de ELA. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es posiblemente, bueno, es una de las peores enfermedades, o si no la peor que puede uno tener, porque en poco tiempo, a veces en un año y medio, te has muerto, porque te vas perdiendo todas tus funciones motoras, ¿no? Y vas perdiendo todo hasta el habla y al final pierdes hasta la respiración y te mueres. Y estaba viendo a este señor y las hijas me decían, pues nuestro padre se llama Prudencio, él, ¿no? Decía, pues nuestro padre Prudencio nunca le vimos sonreír. Es un hombre que nunca le hemos visto sonreír y nunca le hemos visto llorar, ¿no? Y ahora, dice, ahora ya el hombre no habla, está ya encamado. Bueno, habla con mucha dificultad, algunos ruidos, le entiendes algunas cosas. Pero es que dice, ahora cualquier cosa que le haces, él sonríe, ¿no? Y constantemente cualquier gesto que tienes hacia él se emociona, ¿no? Y llora.
le pones la almohada, le colocas bien, le tienes un gesto y él se emociona y llora muchísimo, ¿no? Y es que realmente yo pensaba en esto, ¿no? Meditaba y decía, es que el que lo tiene todo no aprecia nada de lo que tiene normalmente, ¿no? Pero cuando te falta todo, pues cualquier pequeña cosa pues es un regalo muy grande, ¿no? Y el agradecimiento te brota entonces, ¿no? El agradecimiento que brota en este caso debería de brotarnos todos los días ante todas las cosas que se nos dan. Cuando en casa nos hacen las cosas, cuando nuestra madre nos hace cosas, deberíamos de ser agradecidos con nuestra madre. Porque hay gente que le falta a su madre y no puede decirle gracias mamá, ¿no? Por lo que estás haciendo, porque no la tiene ya, ¿no? Y algún día igual no está ahí y no podemos darle esas gracias, ¿no? Bueno, siempre me pongo melodramático en un momento de la charla. Bueno, vamos a pasar. Hay dos recursos que se utilizan mucho en psicología positiva. Yo los he estado dando en bueno, lo que estoy estudiando ahora, en lo que estoy dando. Y tienen que ver con esto, ¿no? Que es dos actividades que yo recomiendo que hagáis, que son muy chulas. Una es se llama el diario de gratitud y otro es la carta desde el futuro, ¿no? El diario de gratitud es simplemente, bueno, podría ser lo mismo orar, ¿no? Hacer una oración, que posiblemente es lo que hacemos todos los días, muchos de los que estamos aquí todos los días en nuestra oración, ¿no? Que es darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por los miembros de nuestra familia, por todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero a otra gente le viene muy bien coger un diario, y lo mismo que escribe un diario de su vida, coger un diario y ir escribiendo todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Todas las cosas positivas, todas las cosas que Dios le ha dado, que ha recibido. Y también, lo otro que os decía, lo de la carta desde el futuro es muy chulo. Y eso es una carta que te escribes a ti mismo desde el futuro. Por ejemplo, escribes una carta dentro de 10 años y te dices a ti mismo: Luis, venga, tío, que vas a hablar muy bien. Aquel viernes hablaste muy bien en la asamblea y lo que dijiste fue muy chulo y no sé qué. Y te escribes la carta y te animas, ¿no? Imaginaos que estáis pasando un mal momento, ¿no? Escribirte una carta desde el futuro a ti mismo, de repente te descubres teniendo unos ojos de misericordia contigo mismo y diciéndote cosas muy bonitas y animándote, ¿no? Pues no te desanimes por esto que estás viviendo, no decaigas por esto otro, ¿no? Y es una actividad que os recomiendo que hagáis en algún momento porque es muy bonito, ¿no? Y todos estos recursos, estos dos recursos, lo del diario de gratitud y la carta desde el futuro, nos ayudan a ser resilientes, que era de lo que hablaba yo hace unas semanas, cuando hablábamos de qué hacemos con nuestro sufrimiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque otro tema importante de la gratitud es no solamente dar gracias por las cosas buenas, sino empezar a aprender a dar gracias por aquello que no entendemos o aquellas cosas malas que, aunque no las entendemos, sabemos que han acabado trayendo un bien a nuestra vida. Me explico. Todos sabemos que ha habido gente en nuestra vida que a veces ha sido, por ejemplo, muy rígida con nosotros, ¿no? Pues igual hemos tenido un padre que pues estudia, hace esto, no sé qué, tienes que hacerte las cosas de esta manera en la vida, o que hemos tenido un acontecimiento que nos ha pasado que en ese momento nos ha dolido mucho, pero que al cabo de unos años nos hemos dado cuenta que lo que nos decía nuestro padre o lo que aquella persona nos recomendó que nos dolía tanto, o aquel otro que nos estuvo ahí, pues es que tenemos que agradecer que aquello que nos hizo sufrir en ese momento, que no entendíamos para nada, pero sabemos que era por nuestro bien. Tenemos que aprender, por eso, a ser agradecidos con cosas que a veces no entendemos, incluso a veces con males o con dolores, ¿no? El otro día veíamos la película esta, el corto aquel que veíamos. Pues hay también que aprender a dar gracias por cosas que no entendemos, por sufrimientos, por heridas, por cosas que en principio no parece que tengan un valor positivo, pero que el Señor a veces las utiliza para enseñarnos, para mostrarnos otra cosa que quiere para nosotros, ¿no? Y esto también se puede explicar de otra manera, igual para los que lo entiendan, porque esto es un tema que es difícil de entender, ¿eh? Yo a veces lo cuento así y dices tú, no, da gracias tú por lo malo, da tú gracias que para ti, ¿eh? Pero bueno, hay una fábula también aquí, a mí que me gusta mucho, que ya he oído un par de veces, y no sé si aquí la habremos contado, y bueno, yo os la cuento así brevemente. Es la fábula de la burra que cayó al pozo.
No sé si la habéis oído. Pues se cuenta una historia de un burro que estaba despistado, paciendo por ahí, comiendo hierba, y entonces se acercó mucho a un pozo que no tenía muro alrededor y cayó dentro, ¿no? Cayó dentro del pozo. Y claro, el burro al caer dentro del pozo empezó a... ¿Qué es lo que hacen los burros? A rebuznar, eso. Pues empezó a rebuznar y llegó el dueño del burro, que estaba por allí cerca, y se echó las manos a la cabeza y ahora como sacamos el burro del pozo, pues no se puede sacar, pues estuvo mirando y no podía sacar, y le dio tanta pena a su burro, porque quería mucho al burro, que dijo, no puedo dejar ya al burro que muera de hambre. Y entonces, ¿qué se le ocurrió al buen señor? Dice, voy a enterrar al burro, voy a echarle tierra. Y entonces llamó a unos campesinos amigos de él para que viniesen a echar paladas con él, porque dice, bueno, como no puedo sacarle, le voy a echar paladas, ¿no? Y entonces empezaron a echar paladas. Y el burro pues empezó a notar que le caía paladas y paladas de tierra encima. Claro, el burro era burro, pero no era tonto, ¿no? Entonces, ¿lo que empezó a hacer el burro? Pues empezó a sacudirse la tierra que le iba cayendo encima. ¿Y qué es lo que fue pasando? Pues que la tierra que le iba cayendo encima iba cayendo debajo e iba haciendo más suelo. Y entonces el burro iba subiendo para arriba. Y entonces, pues, hubo un momento que, claro, los otros estaban cansados de echar paladas y no enterraban al burro, pero veían que el burro cada vez estaba más cerca. Y ya se dieron cuenta que el burro estaba en esa actitud y siguieron echando tierra. Y entonces el burro fue subiendo, subiendo, subiendo y entonces sacaron al burro del pozo. Moraleja por un lado, el burro era más listo que los paisanos de fuera. Pero por otra, hay muchas veces que puede haber momentos de la vida que no entendemos lo que está pasando, ¿no? Que incluso nos entra el pánico y nos están tirando tierra encima, estamos sufriendo, estamos en una situación en la que parece que no hay salida, ¿no? Pero al final, si esperamos el tiempo suficiente y nos agarramos al Señor, pues puede ser que la situación nos ayude a ir saliendo, ¿no?, de un pozo en el que muchas veces estamos metidos y que no vemos esa salida, ¿no? Bueno, como iba el día de gratitud, y seguro que hay mucha gente que agradece que vaya acabando ya, iba a contar una cosa, pero lo voy a dejar para otro día, que también me toca hablar un poco más allá. Y bueno, lo importante que quería dejaros hoy es que la idea inspiradora que os quería transmitir es lo del título hoy de la charla, que era una conspiración de gratitud, ¿no? Mirad, el mundo hoy día precisamente no es un mundo que agradece casi nada. La gente va muy a lo suyo, es un mundo bastante egoísta y yo creo que nosotros tenemos que ser un revulsivo, ¿no? Dios nos ha llenado con su misericordia, con su bendición, ha perdonado nuestros pecados, estamos llenos de gratitud hacia lo que ha hecho por nosotros y nosotros tenemos que conspirar contra ese mundo que lleva cuentas del mal, que lleva cuentas de lo que le has hecho para devolvértela pero a malas. Pues nosotros tenemos que conspirar para conspirar con gratitud, hacer una conspiración de gratitud. Tenemos que coger, y si no lo hemos hecho nunca, y tenemos a nuestros padres lejos, coger y llamarles y darles gracias por lo que hicieron por nosotros, porque igual mañana no están ahí. Tenemos que coger el teléfono y decirles gracias porque cuando estuve enfermo te levantaste todas las noches, cuando no sé qué. Tenemos que dar gracias a esas personas que igual fueron rígidas con nosotros, maestros o personas, profesores, amigos o personas que en un momento no entendimos, pero que sabemos que ellos querían nuestro bien y tenemos que llamarles y darles gracias también a esos. Tenemos que dar gracias todos los días por tantas cosas, ¿no? Y tenemos que tenerlo como una cosa que no podemos dejar de hacer todos los días, el dar gracias, ¿no? Porque si damos gracias estamos unidos a Dios. Somos conscientes de todo el bien que nos ha hecho Él, de todo el perdón que ha traído a nuestra vida, y si somos conscientes vamos a cambiar el mundo. Entonces tenemos que todos los días regalar una sonrisa, decirle a alguien que a veces, imaginaos que entramos en un bar, en una cafetería, y alguien diligentemente nos sonríe y nos sirve rápidamente y decirle gracias, gracias porque me he sentido muy bien atendido por ti. O sea, tener una actitud de dar gracias por pequeños gestos que nadie le está dando gracias a esa persona, porque todo el mundo piensa, le estoy pagando, es lo que tiene que hacer. Pues no, porque puede hacerlo mal, puede hacerlo de cualquier manera. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que devolver ese bien que nos están haciendo con verdadera gratitud, y que se note, y crear una espiral de gratitud, una verdadera conspiración, ¿no? Y quiero acabar leyendo el último párrafo de una canción
como no podía ser otra, es la de Gracias a la vida, que escribió Violeta Parra, que es una cantautora chilena y que luego hizo famosa Mercedes Sosa, la cantautora argentina, y que dice así, que a mí me gusta mucho, dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Y nada más. Amén.